Buenos días, tardes o noches. Somos el grupo 302 y vamos a hablar sobre el tema del electromagnetismo. Los integrantes del grupo es John Alejandro Cuervo Sánchez, Luis David González Martínez, Miguel Alejandro Rodríguez. Bueno, la carga eléctrica es una fuerza que posee partículas subatómicas, ya sea protón, neutrón o electrón, y que influye sobre otros protones, neutrones o electrones, ya sea atrayéndolos o repeliéndolos. Cuando un átomo pierde electrones, queda con carga positiva. Si gana electrones, pues este quedará con carga negativa. Un átomo de materia se encuentra en el estado neutro neutro o sin carga debido a que este mismo tiene un número de protones en su núcleo que electrones alrededor de él. Cuando dos sustancias o cuerpos diferentes se frotan entre sí, una de ellas pierde electrones y la otra quedaría cargada. Cuando un cuerpo se electriza por fricción, la carga no se crea, pues siempre ha estado allí. Lo que ocurre es que una le pasa la electrización al otro cuerpo. Las unidades de medida que se trabaja la carga eléctrica es columbios, que es la C, y esta se mide con una C, significa que es 6.25 por 10 a la 8 electrones, y la otra unidad de medida es los microcolumbios, que una UC significaría que es 1 por 10 a las menos 6 columbios. La ley de Coulomb. Esta ley nos dice que la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión que experimentan dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces la fórmula nos dice que es F, que F sería la fuerza medida en Newton, es igual a K, que K es una constante de columbios, que es 9 por 10 a la 9 Newton metro al cuadrado sobre columbios. Q1 y Q2, que sean las cargas eléctricas, que estaría también, su medida sería columbios también, sobre d al cuadrado, que el d al cuadrado sería la distancia, que estaría en metros. Listo. Un ejemplo de este sería una carga de 3 por 10 a la menos 6 columbios se encuentra en 2 metros de una carga de menos 8 por 10 a la menos 6 columbios. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las dos cargas? Entonces, como vemos, Q1 es igual a 3 por 10 a la menos 6 columbios, y Q2 va a ser igual a menos 8 por 10 a la menos 6 columbios, y la distancia es de 2 metros. Entonces ya tenemos ahí lo que son las dos Qs y el D. Y la K también ya la tenemos, que es de 9 por 10 a la 9 Newton metro al cuadrado sobre columpios. Ahí lo que hacemos es que sustituimos la fórmula que vimos anteriormente, esta fórmula F igual a K por Q2 sobre D al cuadrado, y comenzamos ya a resolver la ecuación. Como vemos, la fuerza está en newtons, que sería negativo menos 0,054 newtons. Esa es la magnitud de fuerza de atracción entre las partículas. Campo eléctrico. El campo eléctrico
se escribe con una E, que es una cantidad vectorial que existe en todo punto del espacio. El campo eléctrico es una posición que indica la fuerza que actuaría sobre una carga puntual positiva unitaria si estuviera en esa posición. La magnitud del campo eléctrico producido por un campo de fuerza F sobre una carga de prueba Q que obtiene mediante la siguiente fórmula, que es E igual a F sobre Q, donde F es la magnitud del campo de fuerza medida con newtons, Q que sería la carga, la unidad de medida sería coulombios, y el resultado de esto sería E, que es la magnitud del campo eléctrico, que sería newton sobre coulombs. Y hay una segunda fórmula, que la segunda fórmula es en términos de distancia y es E por K sobre K, E igual a K por Q sobre D al cuadrado, donde K ya se sabe que siempre va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulombios, D que significaría metro y Q pues sería la carga. Ahora un ejemplo sobre esto. Entonces nos dice que una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombios se introduce en una región donde actúa un campo de fuerza de 0,04 newton. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en esta región? Entonces comenzamos a ver cuáles son las variables y vemos que Q sería igual a 5 por 10 a la menos 6 coulombios y la fuerza sería 0,04 newtons, según lo he dicho anteriormente. Y esto al sustituirlo, esto nos daría igual a 8000 newtons sobre coulombs. Esa sería la magnitud del campo eléctrico. Otro ejemplo, ya con la otra fórmula, con la segunda fórmula. Entonces, calcule la magnitud de la intensidad del campo eléctrico de una distancia de 75 centímetros de una carga de 3 UC. Listo, entonces, como dije antes, D es en metros, entonces toca pasar los 75 centímetros a metros, que sería igual a 0,75 metros. Acá ya la tenemos, que ese siempre va a ser el mismo, que va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulombios. Y la carga también la tenemos. Según reemplazando eso, pues nos daría 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y al solucionar este problema, pues nos daría 4,8 por 10 a la 4 newton sobre coulombs. Líneas de campo eléctrico. Entonces, esto lo realizó Michael Faraday. Bueno, él nació en 1971 y murió en 1867, en el cual él lo que hizo fue una representación por medio de líneas denominadas líneas de campo o líneas de fuerza. Al trazar estas líneas debe tener en cuenta las siguientes cosas, que es que cada línea es una flecha cuya dirección y sentido es el de la fuerza eléctrica que actuaría sobre una carga testigo positiva. En cada punto de línea, la intensidad del campo eléctrico es tangente a la dicha posición. Otro punto sería: la línea no puede cruzarse en ningún punto. La línea parten de la carga positiva y entran en la carga negativa. De ahí que la carga positiva se les denomine fuerza de campo
y a las negativas sumieros, porque pues ellas entran, las líneas deben entrar. El número de líneas que salen o entran a la carga es proporcional al valor de esta. Cuando más juntas están estas líneas, más intenso será el campo, más fuerza van a realizar entre las dos. En el caso en que las líneas de campo sean paralelas, el valor del campo eléctrico es constante. Entonces aquí vemos un tipo que es la línea de campo originadas por campo puntuales. Como vemos, cuando es positivo las líneas salen, o sea, dan una fuerza hacia afuera, repelen, y cuando es negativo atraen. Entonces ahí se el positivo en azul y el negativo en rojo. En la otra figura, las líneas de campo originadas por conductores planos cargados. Entonces un ejemplo sería con una varilla que estuviera cargada. Entonces esta varilla, si está cargada positivamente, va a repeler hacia afuera, y si está cargada negativamente, pues va a atraer hacia ella. Acá líneas de campo originadas por dos cargas puntuales, dipolo. En la primera figura son líneas de campo originadas por dos cargas del mismo signo. Como vemos, son dos cargas positivas, que entre ellas dos no van a poderse atraer, sino pues se van a intentar de repeler. Ahí se ve que no están uniéndose una contra la otra, sino pues las líneas van a ir hacia arriba y hacia abajo, y de esa manera van a ir a sentidos contrarios. Y la otra carga, la otra imagen, muestra las líneas de campo originadas por dos cargas de distintos signos, en el cual el positivo y el negativo se atraen. Entonces, como vemos en la imagen, pues las líneas no van hacia afuera, sino van siempre hacia la otra carga. Flujo del campo eléctrico. El flujo del campo eléctrico se define de manera análoga al flujo de la masa. El flujo de la masa a través de la superficie S, como vemos en la figura 1, se define como una cantidad de masa que atraviesa dicha superficie por unidades de tiempo. El campo eléctrico puede representarse mediante unas líneas imaginarias denominadas líneas de campo, como ya lo vimos anteriormente. Y por analogía con el flujo de la masa, puede calcularse el número de líneas de campo que atraviesa una determinada superficie. Conviene resaltar que en el caso del campo eléctrico no hay nada material que realmente circule a través de dicha superficie. El número de líneas del campo que atraviesa una determinada superficie determina la orientación de esta última con respecto a las líneas del campo. Por lo tanto, el flujo del campo eléctrico debe ser definido de tal modo que tenga en cuenta este hecho. Como vemos en la figura 2, el material está horizontal y se ven las líneas que van de izquierda a derecha. Pero si se va moviendo, pues va a cambiar el DS. Entonces toca tener en cuenta esto. Una superficie puede ser representada mediante un vector ds, ¿sí? Como se ve en la figura 2, de modo que el área de la superficie de dirección perpendicular de la misma y sentido hacia afuera de la curva, el flujo del campo eléctrico es una magnitud escalar, que se define mediante el producto escalar, que según Gauss lo hizo de la siguiente manera, como se ve en la imagen de abajo. Entonces, según la ley de Gauss, dice que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga que contenía dentro de la superficie, dividida por la constante E sub 0. Una superficie puede ser representada mediante un vector ds de módulo el área de la superficie de dirección
perpendicular de la misma y sentido hacia afuera de la curva, el flujo del campo eléctrico es la magnitud escalar, que se define de la siguiente manera, que es phi igual a la integral de E por ds. Campo creado por un plano infinito. Entonces ya Gauss cogió esa misma fórmula que él planteó desde un inicio y la transformó en E igual a sigma sobre 2E sub 0. Entonces, antes de adelantarme de eso, esto significa que el campo creado por un plano infinito cargado puede ser calculado utilizando la ley de Gauss. Se puede presenciar la carga de una densidad de superficie de carga, sería como una O igual a Q sobre S, uniforme y positiva. Las líneas del campo siempre salen de la carga positiva, por lo que el campo creado por el plano será uniforme, ya que la densidad de la carga lo es. Sus líneas irán hacia afuera de ambos lados del plano. El flujo del campo eléctrico atraviesa de cualquier superficie cerrada es siempre la misma, según la ley de Gauss. En este caso, por simplicidad de cálculo, se le ha elegido una superficie gaussiana cilíndrica, como se ve ahí, y que este campo es nulo, puesto que ninguna de las líneas del campo la atraviesan. Energía potencial eléctrica. Es un cuerpo que se encarga a una determinada altura de la superficie de la Tierra, adquiriendo una determinada cantidad de energía potencial provocada por la acción de la fuerza gravitacional. Un cuerpo cargado que sufre una acción de la fuerza eléctrica adquiere energía potencial eléctrica E sub P. Entonces ahí está la fórmula que es E sub P, que es la energía potencial eléctrica. En el SI se mide en julios. Está la Q mayúscula y Q minúscula, que son los valores de las dos cargas puntuales, y igual se mide en columpios. Está R, que es el valor de la distancia que los separa, que se mide en metros, y está K, que es la constante de ley de Coulomb, en el cual pues siempre ha sido la misma, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Un ejemplo para entender esto sería el siguiente: determinar el valor de la potencia del potencial eléctrico creado por una carga puntual Q sub 1, que es 5 por 10 a la menos 8 coulombios, en un punto ubicado a 10 centímetros del mismo. Entonces, para resolver esto, sabemos que R tiene que ser en metros, entonces se hace el paso de centímetros a metros, que 10 centímetros sería 0,1 metro. Luego de eso se sabe que Q sería 5 por 10 a la menos 8 coulombios, y al solucionarlo pues nos daría igual a 4500 potencial eléctrico. El potencial eléctrico es un punto del espacio, es una magnitud escalar que nos permite obtener una medida del campo eléctrico de dicho punto a través de la energía potencial electrostática, que adquiriría una carga si la situáramos en un punto en especial. El potencial eléctrico es un punto del espacio de un campo eléctrico. Es la energía potencial eléctrica que adquiere una unidad de carga positiva situada en un punto en especial. Y su fórmula sería V igual a E sub 0 y Q', donde V es
la potencia eléctrica en un punto del campo eléctrico. Su unidad de medida sería en julios sobre columbios. E sub 0, E sub P, perdón, es la energía potencial eléctrica que adquiere una carga testigo positiva de Q' al situarla en un punto. Potencial eléctrico creado por una carga puntual. Es el potencial eléctrico de un campo eléctrico creado por una carga puntual Q. Se obtiene por medir la siguiente expresión, que es V igual a K por Q sobre R. Pues V sería igual a la potencia eléctrica en un punto y se mide en voltios. K, que es la constante de la ley de Coulombius, que es Newton por metro al cuadrado sobre C al cuadrado. Q, que es la carga puntual creada por el campo eléctrico, y R, que es la distancia. Entonces, se puede observar que si la carga Q es positiva, la energía potencial es positiva y el potencial eléctrico V siempre va a ser positivo. Si la carga Q es negativa, la carga eléctrica va a ser negativa, o sea, V va a ser igual a un valor negativo. Si no existe una carga eléctrica potencial y el potencial eléctrico es nulo, entonces V va a ser igual a nulo, a cero. El potencial eléctrico no depende de la carga testigo de Q' que introduce al medirlo. Un ejemplo de esta sería: ¿cuál es la potencia eléctrica creada por una carga puntual de menos 2 mc en un punto situado a 5 metros de ella en el vacío? Entonces, según lo que plantea el problema, sería Q sería igual a menos 2 mc, que sería igual a menos 2 por 10 a la menos 3 columbios. R sería 5 metros, y pues cabe la constante, que es de 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre C al cuadrado. Entonces, al sustituirlo y al solucionarlo, nos daría que V es igual a menos 3.600.000 V. La capacitancia es la proporción de un capacitor de oponerse a toda variación de la tensión que circula en un círculo eléctrico. La resistencia de la oposición del flujo de corriente eléctrica. También se define a la capacitancia como una propiedad de almacenar carga eléctrica entre dos conductores aislados del uno y el otro. Así como un resistor está diseñado para retener resistencia, al capacitor está diseñado para tener capacitancia, mientras que los resistores se oponen al flujo de la corriente. La capacitancia se opone a cualquier cambio en la tensión eléctrica. El capacitor más pequeño capaz de acumular carga eléctrica se constituye entre dos placas y un aislante de aire llamado dieléctrico. Entonces, los materiales que tienen constante eléctrica sería el aire, que sería de 1,00059, el aceite de castor, que sería de 4,7, el vidrio, que tiene 4,2, el cristal 7, la mica 7, el papel entre 2 a 3,4, la porcelana, que es de 5,5, el cuarzo, que es de 4,5, el vacío, que es 1,0, y el agua destilada, que es de 81. Entonces, los factores
que determinan la capacitancia de un capacitor simple son: primero, el aire de una placa; segundo, la separación entre las placas; y el tercero sería el material del dieléctrico. La capacitancia es directamente proporcional al área de la placa y a la constante de distancia separada entre la placa. Ecuaciones y cálculo de la capacitancia. La definición de capacitancia viene dada por la ecuación donde C es medida en faradios y Q medida de columbios. V sería la medida en voltios. Un ejemplo de este sería: si una batería de 12 voltios y un condensador, y esa batería carga el condensador a 4 columbios de carga, debe tener una capacitancia que es igual a 4 sobre 12. Entonces la capacitancia va a ser igual a 0,33 faradios. Y esa sería la primera fórmula. La segunda fórmula es: si el condensador tuviera una mayor capacitancia, almacenaría más carga cuando se conecta a la misma batería. Entonces sería la segunda fórmula, que sería C igual a K sub E A sobre D, donde K sub E es una constancia de la permitividad que depende del tipo de aislante. El A sería el área de una placa paralela, que sería una unidad de medida en metros, y la D sería la distancia entre las placas, igual unidad de metros. Un ejemplo sería: hay dos láminas cuadradas de estaño de 18 centímetros de lado, están adheridas a una cara opuesta de una lámina de mica de 0,06 milímetros de espesor con una permitividad relativa de E sub R igual a 5.6. ¿Cuál es su capacitancia? Sí, entonces ahí vemos que E va a ser igual a E sub 0 por E sub R, en el cual va a ser de 8.85 por 10 a la menos 12 F sobre M. La L sería igual a 18 centímetros, pero L tiene que ser igual a metros, entonces al pasarlo a metros sería 0,18 metros. Y la E, que la distancia es igual a milímetros, entonces 0,05 milímetros, al pasarlo ya a metros sería igual a 5 por 10 a la menos 5 metros. Ya con estos valores ya se puede sustituir y vemos que A es igual a 0.324 metros al cuadrado. Al sustituirlo nos da que C es igual a 32.11 por 10 a la menos 9 faradios. Buenas tardes, mi nombre es Luis David González y empezaré a hablarles sobre la corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es la magnitud que expresa la cantidad de electricidad que fluye por un conductor en un determinado lapso de tiempo. En el transporte de la electricidad hay dos tipos: la corriente de carga positiva, en la que circulan los protones, y la corriente de carga negativa, donde circulan los electrones. Como conductores encontramos materiales como el oro, el cobre, la plata, el hierro, el grafito y soluciones salinas, entre otros. Pero ¿y cómo se genera la corriente eléctrica? Esto se genera por el movimiento de las cargas a través de un material conductor y por un circuito cerrado, viajando del polo positivo al negativo. Existen dos tipos de corriente: la corriente continua o directa y la corriente alterna. La corriente continua es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. Estas cargas circulan siempre en la misma dirección, es decir, los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. El flujo se denomina corriente continua y va del polo positivo al negativo. La corriente alterna
la cual tiene la particularidad de cambiar de magnitud y sentido de manera periódica. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una oscilación senoidal, ya que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. La fórmula para la intensidad de la corriente la sacamos de la siguiente manera: I es igual a Q sobre T, donde I es la corriente eléctrica, Q es la carga eléctrica y T el tiempo. Aquí podemos dar un ejemplo: determinar la intensidad de la corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 120 coulombs por una sección del mismo en 0.4 horas. Expresar el resultado en amperios. Primero se debe tener el tiempo en segundos. Para eso multiplicamos 0.4 horas por 60 minutos y lo dividimos en una hora. Y luego multiplicamos ese resultado por 60 segundos y lo dividimos por un minuto. Y tenemos 1440 segundos. Ahora dividimos los 120 coulombs por 1440 segundos y obtenemos la intensidad de 0.083 amperios. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico, como se observa en la pirámide. Si se conoce dos de los tres datos que tenemos en la pirámide, podemos acomodar la fórmula suprimiendo la letra que necesitamos. Un ejemplo es el siguiente, donde tenemos 5 amperios y 8 ohmios, y queremos calcular el voltaje en un circuito. Entonces multiplicamos los 5 amperios por los 8 ohmios y obtenemos 40 voltios. La resistencia eléctrica es una de las magnitudes fundamentales que se utiliza para medir la electricidad y se define como la oposición que se presenta al paso de la corriente. La unidad que se utiliza para medir la resistencia es el ohmio y se presenta con la letra R. Todas las resistencias tienen impresas de 4 a 5 bandas de colores. Estas bandas son vitales debido a que podemos utilizar un código de color y compararlas y saber su valor ómnico, como vemos en la siguiente tabla. Resistencia y temperatura. La resistencia de cualquier metal depende de la temperatura. Esto se debe a que la resistividad depende de la temperatura y en consecuencia la temperatura tiene un comportamiento no lineal con el aumento de temperatura. Como la temperatura a su vez es función de la corriente, ocurre que a un aumento de la diferencia de voltaje le corresponde una corriente, seguido por un nuevo aumento de temperatura, el cual consecuentemente produce un aumento de resistencia y este limita la diferencia de corriente subsiguiente. Puesto que la resistencia es proporcional a la resistividad, de acuerdo con la ecuación que se presenta para la resistencia de un conductor uniforme, la variación de la resistencia con la temperatura se escribe como R es igual a R inicial por 1 más alfa por T menos T inicial, que en algunos casos siempre empieza por 20 centígrados. Por lo tanto, a medida que aumenta la temperatura, también aumenta. Representación de circuitos. Hay tres tipos de circuitos conocidos: en serie, paralelo y mixto. Un circuito en serie es un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente, que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás de otro, conectando sus puntos de salida con el de entrada del siguiente. Circuito en paralelo o una conexión en paralelo nos referimos a una conexión de dispositivos eléctricos, como bobinas, generadores, resistencias, condensadores, etc., colocados de manera tal que tanto los terminales de entrada o bornes de cada uno como sus terminales de salida coincidan entre sí. Un circuito mixto es una combinación de elementos, tanto en serie como en paralelo, que permiten resolver los problemas que se puedan presentar en los circuitos mencionados anteriormente. Leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Hay tres leyes. Ley de corrientes de Kirchhoff. Esta ley también es llamada ley de nodos o primer ley de Kirchhoff y es común que se use la sigla LCK para referirse a esta ley. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo la suma de la corriente que entra en ese nodo es igual a la suma de la corriente que sale.
De igual forma, la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. La ley se basa en el principio de la conservación de la carga, donde la carga en Columbus es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos. La ley de tensiones de Kirchhoff es llamada también segunda ley de Kirchhoff o ley de lazos de Kirchhoff, y es común que se use la sigla LVK para referirse a esta ley. En toda malla la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de todas las subidas de tensión. De forma equivalente, en toda malla la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico es igual a cero. La tercera ley de Kirchhoff es una combinación de las dos leyes de Kirchhoff anteriores con la ley de Ohm. Gracias a esta ley se puede entender todos los parámetros y comportamientos del voltaje junto con la corriente que fluye libremente por un circuito. Esta ley explica que la suma algebraica de corrientes que atravesan un nodo de una malla es igual a la corriente que entregan la fuente de alimentación de esta malla. Carga de un condensador. Cuando se conecta una batería con una resistencia y un condensador en serie, la corriente inicial es alta puesto que la batería debe transportar la carga de una placa del condensador a la otra. La carga de corriente alcanza asintóticamente el valor cero a medida que el condensador se carga con el voltaje de la batería. La carga del condensador almacena energía en el campo eléctrico entre sus placas. La tasa de carga se describe típicamente en función de la constante del tiempo Rc. Descarga de un condensador. Cuando un condensador está cargado y se desea descargarlo muy rápidamente, basta con hacer un cortocircuito entre sus bornes. Esta operación consiste en poner entre los mismos un hilo conductor de muy poca resistencia. Si lo que se desea es descargar el condensador lentamente, entonces entre sus bornes se coloca una resistencia. El tiempo de descarga depende del valor de la resistencia, de la capacidad del condensador y del voltaje que exista en el condensador en el momento inicial de la descarga. La diferencia de potencial entre los extremos del condensador decrece con el tiempo siguiendo una ley exponencial. Fuerza magnética. Es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, y es causada por movimiento de las cargas. Dos objetos con carga con la misma dirección del movimiento tienen una fuerza de atracción magnética entre ellos. Del mismo modo, los objetos con carga que se mueven en direcciones opuestas tienen una fuerza repulsiva entre ellas. Para determinar la fuerza magnética hay que considerar dos objetos. La magnitud del campo magnético entre ellos depende de cuánta carga y qué tanto movimiento hay en cada uno de ellos y qué tan lejos están el uno del otro. La dirección de fuerza depende de las direcciones relativas del movimiento de la carga en cada caso. La manera usual de proceder para encontrar la fuerza magnética está enmarcada en términos de una cantidad fija de carga Q que se mueve a una velocidad constante v en un campo magnético uniforme P. Si no se conoce directamente la magnitud del campo magnético, podemos seguir usando este método, pues a menudo podemos calcular el campo magnético con base en la distancia a una corriente conocida. Fuerza magnética sobre un conductor. Se detienen muchas partículas moviéndose todas en una misma dirección. La fuerza resultante será la suma de las fuerzas individuales ejercidas sobre las partículas cargadas en movimiento. Las fuerzas sobre las partículas se transmiten a la masa del alambre mediante colisiones con los átomos que forman el alambre. Para hallar esta fuerza tenemos la siguiente fórmula. Fm es igual a la fuerza magnética, como resultado se obtiene en newtons. I es igual a la intensidad de corriente, que es evaluada en amperios. L es la longitud del conductor dentro del campo, evaluada en metros. B es el campo magnético, que es el vector, y el ángulo θ, que está medido en grados o radianes. Si el conductor es paralelo al campo magnético, la fuerza es 0. Movimiento de una partícula cargada. Hay dos movimientos de partículas cargadas, en un campo eléctrico y en un campo magnético. En un campo eléctrico, cuando una partícula cargada está en una región donde hay un campo eléctrico, experimenta una fuerza igual a un producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico. Si la carga es positiva, experimenta una fuerza en el sentido del campo.
Si la carga es negativa, experimenta una fuerza en sentido contrario del campo. Si el campo es uniforme, la fuerza es constante y también lo es la aceleración. Aplicando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos obtener la velocidad de la partícula en cualquier instante o después de haberse desplazado una determinada distancia. En un campo magnético, una partícula que se mueve experimenta una fuerza dada por el producto vectorial. El resultado de un producto vectorial es un vector de módulo igual al producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido. Dirección perpendicular al plano formado por los vectores velocidad y campo. Y el sentido se obtiene si la carga es positiva, el sentido es del producto vectorial. Si la carga es negativa, el sentido de la fuerza es contrario al del producto vectorial. Dicha partícula en un campo magnético uniforme y perpendicular a la dirección de la velocidad describe órbita circular, ya que la fuerza y la velocidad son mutuamente perpendiculares. El radio de dicha órbita puede obtenerse a partir de la aplicación de la ecuación de la dinámica del movimiento circular uniforme, fuerza igual a masa por aceleración normal. La ley de Biot-Savart establece el principio básico como la electricidad genera el magnetismo. En el caso de corrientes que circulan por circuitos cerrados, la contribución de un elemento infinitesimal de longitud dl del circuito recorrido por una corriente I crea una contribución elemental del campo magnético dB en el punto situado en la posición que apunta al vector 1r a una distancia r respecto a dl, quien apunta a una dirección a la corriente I. Ahora, para determinar el campo magnético total dB que se crea en algún punto por una corriente de tamaño finito, se debe sumar las contribuciones de todos los elementos de corriente I dl que forman la corriente, es decir, debe integrar la ecuación para evaluar B. Donde la integral se aplica sobre la distribución completa de la corriente, esta expresión se debe manejar con un especial cuidado, ya que el integrando es un producto cruz y por lo tanto una cantidad vectorial. Buenas noches, mi nombre es John Alejandro Cuerpo y yo voy a explicar los siguientes temas: ley de Ampère, flujo magnético, ley de Gauss del magnetismo, ley de Faraday, ley de Lenz y las ecuaciones de Maxwell. Ley de Ampère. La ley de Ampère nos permite calcular campos magnéticos generados en los alrededores de distribuciones de corriente que pueden ser uniformes o variables. Por ejemplo, en la siguiente imagen se puede observar un conductor donde dentro de este circula corriente y alrededor de este se generan líneas circulares de campos magnéticos. El valor de cada punto en el campo magnético o fuera del conductor se puede determinar por la ley de Ampère. En la siguiente imagen podemos ver tres ejemplos donde se aplica la ley de Ampère. Primero tenemos el caso de un solenoide y el campo magnético que se genera dentro de este solenoide se puede calcular con la ley de Ampère. En la segunda imagen podemos ver un toroide y el campo magnético interno en este se calcula también con la ley de Ampère. Y por último vemos el caso de un conductor rectilíneo y este también se puede calcular con la ley de Ampère. A continuación vamos a presentar la expresión matemática que representa la ley de Ampère. La integral de línea sobre el contorno del campo magnético por el diferencial de longitud es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad corriente, donde I es la corriente encerrada por el contorno magnético, es la corriente que abraza el contorno. La I se puede representar por una fórmula particular en donde J es la densidad de corriente, S es la superficie que encierra el contorno, ds es un vector normal a la superficie y ds también es un vector paralelo al campo magnético en cada punto del contorno y tiene como módulo una pequeña longitud de contorno. El flujo magnético. El flujo magnético es el conjunto de líneas que atraviesan la superficie de un cuerpo sometido a la acción de un campo magnético.
El flujo magnético se representa por la letra griega phi, y este es igual al vector campo magnético por el vector superficie por el coseno del ángulo que se forman entre estos dos. El flujo magnético se mide por la unidad de medida Webers. A continuación podemos ver dos ejemplos cómo se puede presentar el flujo magnético. En esta primera imagen podemos ver que el vector superficie y el vector campo magnético forman un ángulo, y en la siguiente imagen podemos ver donde el vector superficie y el vector campo magnético son perpendiculares, y en este caso el coseno sería 1 y la fórmula se reduciría solo a el flujo magnético es igual al vector campo magnético por el vector superficie. La ley de Gauss del magnetismo indica que el flujo del campo magnético eléctrico a través de una superficie cerrada rodeada de una carga neta es proporcional a la carga. El número de líneas de campo eléctrico que sale de la superficie depende de la carga que se tiene dentro de esta. Esta ley expresa la inexistencia de cargas magnéticas, o como se conocen habitualmente, monopolos magnéticos. Las distribuciones de fuente magnética son siempre neutras en el sentido de que se posee un polo norte y un polo sur, por lo que su flujo a través de cualquier superficie cerrada es nulo. La ley de Faraday. La ley de Faraday, también llamada inducción electromagnética, establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. La ley de Faraday afirma que la tensión en cada instante tiene por valor de phi sobre dt, donde E es la fuerza electromotriz y T es el tiempo. Este signo menos significa que se debe a la posición del cambio del flujo magnético. Ley de Lenz. La ley de Lenz para el campo electromagnético relaciona cambios producidos en el campo eléctrico por un conductor con la propiedad de variar el flujo magnético, y afirma que las tensiones o voltajes aplicadas a un conductor genera una fuerza de luz motriz Fn, cuyo campo magnético se opone a toda variación de la corriente original que lo produjo. Esta ley se llama así en honor de el físico germano Henry Lenz, quien la formuló en el año de 1834. Las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones que describen por completo fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de Maxwell fue reunir en estas ecuaciones los resultados experimentales debidos a Coulomb, Gauss, Ampère y Faraday, induciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto. Primera ecuación es la ley de Gauss, que esta explica la relación entre el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada con la carga neta encerrada por dicha superficie. Se define como flujo eléctrico a la cantidad de fluido eléctrico que atraviesa a una superficie dada. Segunda ley, la ley de Faraday. Esta indica que un campo magnético que depende del tiempo implica la existencia de un campo eléctrico del que su circulación por un camino arbitrario cerrado es igual a menos la derivada temporal del flujo magnético en cualquier superficie limitada por el campo cerrado. El signo negativo explica que el sentido de la corriente inducida es tal que el flujo se opone a la causa que lo produce.
compensando así la variación de flujo magnético. La última ecuación es la ley de Ampère. Esta ecuación explica que si se tiene un conductor, un alambre recto, que tiene una densidad de corriente J, esta provoca la aparición de un campo magnético rotacional alrededor del alambre y que el rotor debe apuntar en el mismo sentido que J. Y acá termina nuestra exposición.